Continuamos analizando las partidas de la penúltima ronda del Norway Chess Classic 2025 y ya en el video anterior tuvieron una pequeña muestra con ese enfrentamiento entre el número uno del mundo Magnus Carlsen y el número 3 Fabiano Caruana. Un verdadero duelo de titanes que finalizó con el colapso increíble por parte de uno de estos monstruos en el final. Partida que incluso podría ser clave para definir al campeón de este torneo. Si no la han visto, por supuesto por acá la tienen en una tarjeta o si no, se las voy a dejar en la descripción de este video. Sin embargo, bueno, nosotros vamos a analizar el resto de enfrentamientos de la jornada, comenzando por el duelo entre el número 2 del mundo Hikaru Nakamura, que venía de derrotar al campeón del mundo Domarayu Gukesh, contra el gran maestro indio Arjun Erigaisi, que venía también de derrotar, pero a Fabiano Caruana, intentando meterse en la pelea por los primeros puestos. ¿Qué sucedió? Bueno, eso lo vamos a averiguar a continuación, así que quédense y pónganse cómodos para disfrutar de este resumen, porque por supuesto después tendremos el enfrentamiento entre el campeón del mundo, Domarayu Gukesh, contra el gran maestro chino Wei Yi. Además de la tabla de posiciones actualizada antes de la última ronda. Pero antes, ya saben que como siempre me pueden apoyar un montón dándole un buen like al video, suscribiéndose al canal y activando esa campanita. Primero para que me acompañen mañana a partir de las 11 de la mañana hora de Venezuela a la transmisión de la última ronda de este torneo que va a estar fantástica. Y segundo, para que estén atentos porque recuerden que el próximo domingo 8 de junio tendremos el torneo para celebrar los 50,000 suscriptores de Sisachés. A partir de las 5 de la tarde hora de Venezuela, transmisión en vivo. Y bueno, el link del torneo lo tienen en la descripción del video. Así que vayan a inscribirse porque es gratis y hay premiación. Dicho esto, con las piezas blancas en esta partida, el gran maestro Hikaru Nakamura iniciaba con la jugada de 4, mientras que con las negras, el gran maestro Arjun Erigaisi respondía con C5, una defensa siciliana. Caballo F3, E6, C3, una alapin diferida, D5 por parte de Erigaisi, debo decir que esta es mi jugada favorita, hay otras opciones como caballo F6, E por D5, dama por D5, D4, caballo F6, caballo A3, caballo C6, alfil E3, C por D4 y caballo B5. Bueno, una jugada muy activa, ¿no? El caballo amenaza a dar el temible y ganador jaque en C7, pero Nakamura simplemente se retira. Perdón, Erigaisi. Nakamura captura el peón de D4 recuperando material. Alfil E7 por parte de Erigaisi, alfil D3 de Nakamura, caballo D5, dama C2, caballo por E3, F por E3, dama C7, caballo por C6, B por C6, enroque largo y alfil D7. Esta posición debe ser teórica, ¿no? Pues ambos están jugando muy rápido. A mí al principio me parecía rara porque, bueno, las blancas sacrificaron, bueno, entregaron uno de sus alfiles en una posición abierta, pero el tema es que ahora el rey en el centro de las negras pues también está algo peligroso, ¿no? De hecho aquí Erigaisi debe haber jugado H6, en caso de H4 jugar torre B8, dejar el rey en el centro y proponerse atacar por la columna abierta. ¿Qué sucede? Que tras alfil D7 las blancas tenían una jugada muy fuerte, pero Nakamura prefirió jugar G4 lanzándose al ataque. ¿Cuál era esa jugada? Alfil por H7. Pueden ver que ahora quizá las negras deban continuar con dama A5. G6 en realidad sería mala porque aunque el alfil queda atrapado, se puede sacrificar por los peones, ¿no? Tras peón por y dama por. Son 3 peones a cambio del alfil y sobre todo el rey está en una situación crítica en el centro. Pueden ver que cuando vaya de 8 pues simplemente viene dama por E6 y serían 4 peones. Bueno, una clavada terrible sobre el alfil. Tras dama 5, las blancas podrían jugar a 3 y bueno, de momento tienen un peón de ventaja. En cambio, tras la jugada G4, Erigaisi jugó torre B8, no pierde tiempo y quiere atacar por la columna. H4, H6, torre HF1, C5, alfil C4, torre B6 y ahora Nakamura jugó dama F2. Ojo que en esta posición parece que las blancas tenían una ligera ventaja con la jugada G5 de inmediato. En caso de H por G, vendría H por G y bueno, no está tan claro quién está más seguro, si el rey aquí en el flanco de dama o el rey negro en el centro, ¿no? El caso es que es una posición interesante donde se nota que por lo menos las blancas tienen más espacio y actividad. Pero Nakamura decidió jugar a dama F2, Erigaisi jugó torre D6, torre de E1, torre B6, parece que Erigaisi aquí ya estaba contento con unas tablas, y Nakamura jugó torre D1, ¿no? Parece que sí, también estaba contento con el empate. Caballo de 2 era interesante para en caso de enroque jugar G5, H5 y E4,
Pero bueno, es entendible porque también tiene esta columna abierta, ya con el enroque se activa la torre y bueno, no está nada claro, ¿no? Por eso Nakamura jugó torre de 1 y tras torre de 6 se repitió la posición y la partida finalizó en tablas. ¿Qué quiere decir esto? Por supuesto que ambos jugadores tuvieron que irse al definitivo Armagedón, donde Nakamura con las piezas blancas y con 10 minutos en el reloj tenía que ganar, iniciando la partida con la jugada de 4 nuevamente, al igual que en la partida clásica, mientras que con las piezas negras, con 7 minutos, pero a quien le bastaban unas tablas, Arjuna Erigaisi respondía con E5. Caballo F3, caballo C6, alfil B5, alfil C5, apertura española, C3, caballo F6, D3 defendiendo su peón, enroque, caballo BD2, D5, enroque, D por E4, D por E4 y A5. Pueden ver que Erigaisi cambia rápidamente en el centro, tiene que jugar muy precavido. A3 por parte de Nakamura, dama E7 de Erigaisi, torre B1 y ahora caballo D8. Posiblemente una jugada un tanto pasiva, ¿no? Es cierto que el caballo quiere venir a E6 para venir a F4, pero aquí era mejor torre D8, una jugada que, bueno, inmoviliza de momento al caballo. Tras dama C2 viene H6 y la posición parece que es de igualdad plena. En cambio, tras caballo D8, mientras que las negras retroceden, Nakamura aprovechó para avanzar jugando B4, atacando al alfil. A por B4, C por B4, alfil D6, alfil B2, fíjense que empieza la presión sobre el centro, alfil G4 clavando al caballo, H3, alfil H5 y ahora dama B3. Nakamura aprovecha que el alfil ya no puede volver a E6 y saca su dama bastante activa. C6 por parte de Erigaisi, alfil E2 de Hikaru Nakamura, caballo E6, quizá la idea gira F4, torre Fe1 y ahora aquí Erigaisi jugó alfil por F3, una jugada que sí que debería ser dudosa, ¿no? ¿Para qué cambiar el alfil tan rápido en esta posición abierta? Lo correcto era caballo F4, bueno, por lo menos era un tanto mejor. Tras alfil F1 viene torre Fd8 y bueno, puede ser que las blancas estén un poquito mejor, pero tampoco es grave. En cambio, tras alfil por F3, caballo por F3, pueden ver que Nakamura de hecho gana un tiempo atacando el peón central. Caballo F4 por parte de Erigaisi, alfil F1, alfil C7 y ahora G3. Bueno, Naka ahora es el que comete una pequeña imprecisión, ya que era mejor A4 para dejar el flanco de rey quieto, ¿no? En caso de torre F8 vendría A5 y las blancas siguen aumentando su ventaja de espacio. ¿Qué sucede tras G3? Bueno, que las negras tenían la oportunidad de cambiar las damas, pero Irigaisi jugó caballo G6 muy rápido. Dama E6 era buena porque propone cambio y amenaza en H3. Pueden ver que las blancas deben cambiar y tras caballo por, bueno, ya sin estar las damas en la posición, digamos que es un alivio para las negras porque obviamente disminuye el ataque. En cambio, tras la jugada caballo G6, A4 por parte de Nakamura, torre Fd8 de Erigaisi, A5, H6, torre BC1, dama E8, alfil C3, B6, torre A1, torre DB8, dama A2, dama E7, alfil D2, alfil D6, fíjense cómo las negras presionan ahora el peón de las blancas, dama C4 por parte de Nakamura que responde presionando el peón C, B5 juega Arigaisi, ojo, creando un peón pasado para las blancas. Dama por C6 de Nakamura, alfil por B4, alfil por B4, dama por y A6. El peón comienza a correr y aquí Nakamura parece implacable, ¿no? El norteamericano mantiene una buena ventaja en el reloj. Torre A7 por parte de Arjuna Erigaisi, torre a B1 por parte de Naka que ataca a la dama, pero también el peón de B5, dama A3 por parte del gran maestro indio, torre por B5 del estadounidense. Y bueno, en esta posición crítica, Erigaisi comete un error que es torre BA8. Decíamos en el directo, esta es la jugada lógica, ¿no? La torre se dobla, defiende a la otra torre, ataca el peón, pero en realidad lo correcto para defenderse era torre F8. Una jugada muy difícil de ver, con poco tiempo, en una posición tan amarrado. ¿Cuál es la idea? En caso de torre B7, vendría torre por, dama por caballo. Y bueno, tras A7, el peón va a coronar, pero al menos las negras tienen la posibilidad de marear allí con los caballos. Es calidad de menos, pero bueno, con varias oportunidades gracias a estas piezas que pueden ser molestas en los apuros de tiempo. En cambio, tras torre BA8, Nakamura jugó torre 3. Buena jugada de Naka. Dama A1 por parte de Erigaisi. Torre B6. Caballo F8. Rey G2. Caballo E6. Dama D6. Amenazando ahora el peón.
Rey H7, torre B7, caballo E8 y dama por E5. Bueno, Nakamura no se complica, su peón está bien defendido, se come otro peoncito de las negras. Dama por, aquí Erigaisi no tiene más remedio que cambiar damas, porque de lo contrario le van a dar un mate después de un torre por F7 o algo por el estilo. Caballo por E5, torre por B7, A por B7, torre B8, alfil A6 defendiendo al peón, caballo 8 C7, Erigaisi ataca al alfil y aquí Naka termina esto con mucha maestría, ¿no? Caballo C6, buena jugada de Nakamura. Y es que tras caballo por A6, caballo por torre, caballo por... Parece que las blancas entregaron una pieza, ¿no? Las negras quedan con 2 caballos contra una torre, pero el problema es que la torre es demasiado fuerte gracias al peón en séptima. Torre C3, amenazando torre C8, caballo F8 de Erigaisi, torre C8, caballo FD7. Fíjense cómo se defiende el gran maestro indio, ¿no? Logra que sus caballos queden defendidos, pero tras la jugada de 5, las negras están perdidas. Si el caballo se come el peón, cae el caballo y el peón corona. Aquí Erigaisi jugó rey G6, pero tras G4 tuvo que abandonar porque está perdido, ¿no? Y es que Nakamura fue demasiado preciso en este Armagedón y pueden ver que no hay nada que hacer. Se amenaza F4, F5 y luego E6 para que el caballo se retire. En caso de rey G5, para evitar la jugada F4, pues vendría rey G3, rey G6, F4 y bueno, ya es imparable F5 y E6, tras lo cual las blancas van a ganar un caballo. Bien amigos, ¿qué les pareció este duelo? Espectacular. Nakamura, que cuidado, sigue en la pelea después de ganar este Armagedón. Pero vamos de inmediato a ver la otra partida, ¿no? En este caso, el duelo entre el campeón del mundo Domarayu Gukesh, que también viene con una recuperación tremenda, contra el gran maestro chino Wei Yi. Vamos a ver qué sucedió en esta partida de inmediato, donde el campeón del mundo iniciaba con la jugada de 4, mientras que el gran maestro chino respondía con E5. Caballo F3 por parte de Gukesh, caballo F6 de Wei Yi, una defensa Petrov. Caballo por E5, D6, caballo F3, caballo por E4 y caballo C3. Bueno, aquí Gukesh decide jugar caballo C3, que también no es mi variante favorita contra la Petrov. Tras caballo por C3 y D por C3, las blancas voluntariamente dañan su estructura, pero van a tener un desarrollo bastante rápido. Alfil E7, alfil E3, enroque, dama de 3, caballo de 7 y ahora enroque largo y tenemos una de esas posiciones que nos gusta de enroques opuestos. Recuerden aquí, el primero que llega es el que gana. ¿Cuál es la idea de las blancas? Que bueno, su enroque es extremadamente sólido, no va a ser fácil de atacar por parte de las negras. Caballo C5 por parte de Wei Yi, que ataca a la dama. Dama C4 de Gukesh. Alfil E6, bueno, Wei Yi desarrolla otra pieza aprovechando el ataque sobre la dama. Dama F4 por parte del campeón del mundo. D5 del gran maestro chino. Caballo D4 atacando al alfil. Alfil D6, nuevo ataque sobre la dama blanca. Dama F3, dama D7. H3, Gukesh se prepara para lanzar la ofensiva. C6 por parte de Wei Yi, G4 del campeón del mundo. Y ahora parece que Wei Yi se intimida un poco por el ataque de las blancas, pues decidió responder de inmediato con F5, buscando allí rupturas y bueno, tratando de abrir la columna F, ¿no? Lo cierto es que lo correcto era torre a E8 y en caso de torre G1, caballo E4. O también era interesante aquí la jugada B5. Las blancas no pierden tiempo por el flanco de rey, pero las negras tampoco lo harían por el flanco de dama, ¿no? La típica posición de enroques opuestos. A ver quién llega primero. Pero bueno, Wei Yi jugó F5 y Gukesh jugó G5. Técnicamente esto es un error, ¿no? Se va a disminuir el ataque de las blancas. ¿Qué pasa? Lo correcto era caballo por E6. Tras dama por, vendría C4. Y ahora, cuidado, las negras deben jugar caballo E4. Comerse el peón sería un error porque vendría G por F5 atacando a la dama. Y tras torre por, entonces dama G4 amenazando en C4. Y en caso de dama por, pues entonces viene alfil por C4 jaque. Y aquí sí que las negras empiezan a quedar muy mal. Ahora, tras la jugada G5, Wei Yi jugó F4 atacando al alfil. Alfil D2, torre a E8, torre G1 y alfil F5. Otra imprecisión aquí del gran maestro chino, ya que era mejor caballo E4, gran casilla para el caballo. Y tras H4, dama E7. Bueno, pueden ver que el ataque de las blancas en realidad no es tan peligroso en el sentido de que cuando llegue un peón a H6 o a G6,
pues las negras simplemente pueden responder bloqueando. En cambio, tras alfil F5, caballo por F5 de Gukesh, dama por F5 de Wei Yi, C4 por parte del campeón del mundo, buena jugada, caballo E4, alfil D3, y ahora aquí Wei Yi jugó dama E5, jugada dudosa. Fíjense que era mejor alfil C5, amenazando en F2. Y en caso de alfil E1 para defender, pues entonces dama E6. ¿Cuál es la idea? Que ya no hay una torre que pueda ir a la casilla E1 donde puede ser molesta. Y es que tras dama E5, precisamente Gukesh jugó torre de E1 planteando ya ciertas amenazas. Wei Yi jugó alfil C5 tocando el peón de F2, C por D5, C por D5, torre E2. Y ahora aquí Wei Yi cometió un error, caballo por D2. Jugada que se colgó un golpe táctico tremendo, pero que también había que ver y analizar muy bien, ¿no? Lo correcto era jugar torre E6. En caso de H4, jugar G6. Y bueno, las negras también amenazan por allí en algún momento con pasar con la torre, ¿no? En cambio, tras caballo por D2, Gukesh jugó alfil por H7, una jugada brillante. A primera vista, la blanca se cuelga en una pieza, pero ya van a ver que no es así. De hecho, Wei Yi decidió jugar rey H8. Por supuesto, si rey por alfil, vendría dama jaque y tras rey G8, torre por dama, torre por y rey por D2. Esto es la dama a cambio de una torre y un alfil. Es cierto que el alfil puede comer en F2 y luego ir a B6, pero definitivamente las blancas deben estar mejor. Eso sí, según la máquina, esto era lo mejor, ¿no? Rey por H7 era lo más correcto. Ahora, ¿qué pasa tras rey H8? Que Gukesh jugó torre por D2 y tras rey por H7, entonces torre por D5. Pueden ver que la torre está defendida por la dama, se amenaza a la dama, el alfil. Aquí Wei Yi jugó dama E2 intentando cambiar damas. Por supuesto, defender el alfil con una jugada como dama E7 sería un error porque viene dama H5 jaque tras rey G8, G6. Y bueno, aquí a las negras no las salva nadie. En cambio, tras la jugada dama E2, Gukesh jugó G6. Buena jugada del campeón del mundo. Un jaque intermedio importantísimo para que el rey tenga que regresar y quedarse en una red de mate. Obviamente no puede venir H6 porque recibe mate de inmediato. Pero tras la jugada rey G8, dama B3, Gukesh jugando aquí a la perfección. Amenaza dar un jaque a la descubierta mortal. Wei Yi, ya aquí en graves problemas, jugó alfil E3. La posición es extremadamente difícil, ¿no? Lo correcto era torre E3. Una jugada precisa, pero que no necesariamente salva a las negras todavía, ¿no? Aquí las blancas deben jugar C3 y tras rey H8, quitándose de la descubierta, pues vendría torre por alfil. Torre G3, buena jugada sería esta. Y bueno, torre de 1. Por eso le digo, las blancas también tenían que ser precisas porque si se comen la torre pierden con este jaque, ¿no? Mortal. Pero tras torre de 1 y torre por G6, las negras sobreviven, ¿no? La posición es delicada, pero cuidado porque también está cayendo el peón, este está libre. En cambio, tras la jugada alfil E3, Gukesh jugó rey B1, la más sencilla retirándose de las amenazas. Rey H8 por parte de Wei Yi, F por E3 de Gukesh, torre por E3 atacando la dama, dama B4, pueden ver cómo se amenaza la torre y el peón, torre C8, torre C1, fíjense que Gukesh se defiende lo más sencillo, ¿no? La torre le sirve ahora es para defenderse. Torre 4 por parte de Wei Yi, dama A5 de Gukesh, que ataca o bueno, amenaza el jaque en H5. Y cuidado, también la dama se mantiene defendiendo la casilla E1 porque habían temas con dama por C2, ¿no? Mucho cuidado aquí. Y bueno, Wei Yi jugó rey G8. Ya el gran maestro chino empieza a estar apurado de tiempo. Era mejor torre E8 y en caso de jaque jugar rey G8, dama F5 y dama E6 buscando el cambio de damas. Es cierto que, bueno, tras dama por F4 comienzan a hacer muchos peones de ventaja, ¿no? En este caso, 2 y todavía los temas de la red de mate. Pero al menos las negras lo intentan. En cambio, tras rey G8, B3, una imprecisión aquí de Gukesh que remataba con torre de 8 jaque. ¿Qué pasa? Tras torre por, dama por y torre 8 vendría dama de 5 jaque. Y si torre E6, ojo, no se puede jugar dama E6 porque vendría torre E1 y esto es mate, ¿no? Qué bonito truco, la dama está clavada y si dama por dama, torre por torre. Ahora, tras la jugada torre 6, pues entonces torre D1 es ganadora.
se amenaza dama por torre jaque y torre de 8. Aquí la única solución es dama por torre y bueno, ya las negras quedan totalmente perdidas. En cambio, tras B3, si bien es cierto que es ganadora, todavía falta, ¿no? Torre E8 por parte de Wei Yi, dama por A7 de Gukesh, que juega lo más simple, va a empezar a comerse todos los peones que pueda. Dama E6 por parte de Wei Yi, dama D4 de Gukesh, y ahora F3, un error aquí por parte de Wei Yi, aunque bueno, no hay mucho que hacer, ¿no? Simplemente algo mejor era dama por G6 para eliminar ese peón que está dándole mate por allí al rey. En caso de dama por F4 viene torre C6, pero pueden ver que son 2 peones de menos. Pero, ojo, piezas pesadas. En cambio, tras F3, bueno, Gukesh no va a desaprovechar la oportunidad. Torre G5, buena jugada. Yo decía, ¿pero para qué? Bueno, simplemente para defender el peón que le está dando la ventaja. Dama E4 por parte de Wei Yi que quiere cambiar damas. Gukesh acepta, ya que tras torre por y torre F5, las negras están perdidas. Wei Yi lo sabe y decide abandonar en esta posición. ¿Por qué? Le están amenazando el peón F, que es el único que le da contrajuego. En caso de torre F8, simplemente viene torre por torre, rey por y torre F1. Aunque la torre puede venir a defender, pues viene rey C1 y el rey va a atacar el peón. Y bueno, son muchos peones de ventaja. Y en caso de torre, bueno, en caso aquí de torre E3, por ejemplo, pues entonces vendría simplemente torre F1 y el peón se va a caer. Bien, amigos, ¿qué les ha parecido esta partida? Realmente impresionante, el campeón del mundo, qué capacidad de recuperarse, increíble, porque recuerden que empezó perdiendo 2 partidas consecutivas, pero ahora ya les traigo la tabla de posiciones, ¿no? Aquí la tienen en grande para que puedan disfrutarla. Magnus Carlsen, el número 1 del mundo, en el primer lugar con 15 puntos. En el segundo lugar tenemos al campeón del mundo, Domarayo Gukesh. Esto no podía terminar de mejor manera, ¿no? En el tercer lugar, Hikaru Nakamura con 13 puntos, obviamente con posibilidades de ganar el torneo. En el cuarto lugar, Fabiano Caruana, que increíblemente tras estar líder en solitario ha perdido 2 partidas consecutivas y ahora la tiene difícil para quedar campeón. Y en el quinto puesto, Arjun Erigaisi con 11,5 y Wei Yi con 8 puntos. Ya ambos sin posibilidades de ganar el torneo. Mañana va a jugar Magnus Carlsen contra Arjun Erigaisi. No sabemos qué va a hacer el gran maestro indio. De repente salga a intentar a dar el batacazo. Va a jugar Domarayo Gukesh contra Fabiano Caruana. ¡Qué partida! Fabiano Caruana con una última oportunidad de intentar ganar el torneo. Tiene que ganar. Tiene que ligar que Magnus pierda, es la única posibilidad para ganar. Y bueno, Hikaru Nakamura contra Wei Yi. Nakamura tiene que ganar. Y bueno, también rezar para que tanto Magnus como Fabiano y Gukesh no ganen. Sería la única opción de Nakamura. Así que, ¿qué les pareció? Vamos a tener una última ronda de infarto. Así que si les gustó este video, primero que nada me pueden apoyar dándole un buen like, suscribiéndose al canal y activando la campanita para que me acompañen mañana a la transmisión de la última ronda de este torneo que como ya vieron va a estar brutal, ¿no? Yo creo que la partida sobre todo de Caruana y Gukesh va a ser a muerte. ¿Qué opinan ustedes? Déjenme en los comentarios lo que opinan sobre esta última ronda. Y bueno, recuerden que el domingo 8 de junio a partir de las 5 de la tarde hora de Venezuela estaremos con el torneo de la celebración de los 50,000 suscriptores de Sisachés. Link en la descripción de este video. Vayan a inscribirse porque la inscripción es gratis y hay una pequeña premiación para los primeros puestos. Un gran saludo para todos, se me cuidan y nos vemos en el próximo video.